¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les vengo a traer una leyenda urbana que nos mandaron. Esta leyenda se desarrolla en las carreteras de nuestro país. Lleva por nombre La mujer con la cara de caballo. Nadie sabía de dónde había surgido la leyenda, ni cómo se había extendido entre los camioneros que recorrían las carreteras solitarias en las horas más oscuras de la noche. Pero todos, sin excepción, conocían la historia. La mujer con la cara a caballo, una figura misteriosa que se decía aparecía entre las rutas más remotas, siempre en la misma hora y con la misma mirada penetrante, oscura y profunda. Aquellos que decían haberla visto hablaban en susurros, como si al pronunciar su nombre, su presencia pudiera aparecer entre las sombras. José, un hombre curtido por los años al volante, había escuchado las historias, había sido testigo de los miedos y supersticiones de sus compañeros, pero siempre lo había tomado como un mito. Las leyendas entre los traileros eran parte del folclore, pero nunca había dado mucho crédito a esas historias. Sin embargo, aquella noche, mientras cruzaba una carretera perdida en medio de la niebla, todo cambió. Era un viernes y José conducía sin prisas, disfrutando del silencio del camino. La carretera 203, que conectaba un pueblo pequeño con la ciudad, era conocida por su soledad. Había pocas luces y el único sonido era el rugir constante del motor de su camión. La niebla se cernía sobre la carretera, espesándose a medida que avanzaba. José ajustó el retrovisor y por un momento pensó en la rutina, pero algo esa noche era diferente. Algo en el aire lo inquietaba. De repente, en la distancia vio una figura. Al principio pensó que era un espejismo, producto de la niebla o de su cansancio, pero conforme se acercaba, la silueta comenzó a definirse. Era una mujer alta, de cabellera larga y desordenada, que caía sobre sus hombros como una melena salvaje. Se veía guapa, se veía hermosa. Sin embargo, al acercarse más, José sintió una presión en el pecho, una sensación extraña y desagradable. Algo no estaba bien. La mujer no tenía rostro humano, no podía llamarse rostro. Su cara, si es que se podía describir así, era una mezcla grotesca de rasgos equinos, con ojos grandes, oscuros, inyectados de una luz que parecía venir del fondo del abismo. La nariz era plana y alargada, como un hocico. La boca, sin labios, mostraba una dentadura afilada y extrañamente metálica. José frenó en seco, el corazón golpeando contra su pecho, y se quedó paralizado al ver la figura detenida frente a su camión. No podía moverse, la mirada de la mujer lo atrapaba, como si lo estuviera llamando desde algún lugar oscuro y lejano. De sus labios, sin emitir sonido, comenzó a brotar una especie de susurro, como si estuviera cantando una canción antigua, incomprensible, pero cargada de una tristeza indescriptible. La niebla volvió a más espesa. José intentó encender el motor, pero el camión no respondió. El miedo se apoderó de él. ¿Era real lo que estaba viviendo? ¿Era una alucinación provocada por el cansancio? Pero la figura seguía allí, inmóvil, mirándolo con los ojos que parecían saber demasiado. ¿Qué quieres?, preguntó José, su voz temblorosa. La mujer no respondió. Se limitó a dar un paso hacia él, luego otro, hasta que sus pasos resonaron en la inquietud de la noche. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura parecía acercarse con una lentitud deliberada, como si disfrutara de la ansiedad que provocaba en él. Cada paso de ella lo hacía sentirse más atrapado, más vulnerable. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. La mujer de cara de caballo estaba frente a él, y la sensación de peligro era palpable. Un relámpago iluminó brevemente el cielo, seguido de un trueno lejano. Fue en ese instante cuando de forma repentina la mujer dejó escapar un leve resoplido, como si fuera un caballo inquieto, un sonido bajo y brutal que recorrió todo su cuerpo. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, la figura dio un salto hacia él con una velocidad sobrehumana. José no pudo reaccionar. Cerró los ojos, preparado para lo peor, pero al abrirlos, la mujer había desaparecido, dejando atrás solo la niebla.
El motor del camión rugió de nuevo y la luz de los faros se encendió por sí sola. José no entendía qué había sucedido. Había sido real, sin duda. La presencia de la mujer, el miedo, la angustia, todo había sucedido en cuestión de segundos, pero ahora parecía todo haberse desvanecido. Temblando, José retomó el volante y comenzó a conducir, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué lo había elegido a él? Cada kilómetro que avanzaba parecía más vacío, más solitario, y a medida que se alejaba, el miedo se transformaba en una sensación de angustia. En las siguientes semanas no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Cada vez que veía a otro camionero, pensaba en contarle lo que había vivido, pero siempre se detenía. No quería ser el blanco de las burlas, no quería que lo tomaran por loco. Sin embargo, algo en su interior decía que no estaba solo en su experiencia. La leyenda de la mujer con cara de caballo no era solo un mito, era real. Una noche, meses después, José se encontraba nuevamente en la carretera. Había decidido ignorar sus temores, seguir adelante con su vida, pero como si el destino tuviera otros planes, cuando cruzaba una vieja autopista en medio de la nada, la vio de nuevo. La mujer apareció a lo lejos, como un espectro que emergía de la niebla. Caminando lentamente con la cabeza ligeramente inclinada hacia él, José, paralizado, no pudo evitar frenar de golpe. Su respiración se detuvo mientras la mujer avanzaba hacia él. Ahora sabía que no podía escapar de ella. La mujer con cara de caballo lo había encontrado una vez más. El motor del camión comenzó a fallar y la mujer se acercó con la misma calma inquietante. Esta vez José no pudo mover ni un músculo. La criatura se detuvo justo a él, mirándolo con aquellos ojos vacíos sin decir ninguna palabra. Levantó la mano en susurro, como advertencia. La figura de la mujer murmuró algo que José no entendió. Luego la niebla la envolvió y la desapareció como siempre, dejando a su paso esa sensación de vacío y desesperanza. José ya no pudo seguir conduciendo esa noche. El miedo se había convertido en algo más profundo. Sabía que la mujer de cara de caballo no lo dejaría en paz. Como pudo avanzó, siguió su camino, pero más adelante se la volvió a encontrar. La mujer de un brinco, cuando estaba asentada al lado de José, gritó tan fuerte como caballo que José se aturdió, hizo volcar su camión y desde entonces José quedó discapacitado. Todas las noches José se sienta ante la ventana de su cuarto en su silla de ruedas, observa a lo lejos y entre el vidrio y la nada se dibuja la silueta de la mujer con cara de caballo.